Bienvenidas y bienvenidos al canal de YouTube Convivir con Alergias. Aquí os cuento mis experiencias durante los 11 casi años ya que llevamos conviviendo con la alergia alimentaria de mi hija al cacahuete, una alergia severa. Una alergia que nos ha dado bastantes problemas, pero bueno, que nos ha hecho crecer y nos ha hecho aprender muchísimas cosas, y por eso estamos aquí para ayudaros en vuestro camino, para que vuestro camino sea mucho más fácil del que fue el nuestro, y también para divulgarlo al mundo entero, a la sociedad, a los estamentos, a las farmacéuticas, para que se mejoren las vacunas, para que salgan vacunas, para que los restaurantes tengan mucha más conciencia, más información, para que los viajes sean más seguros, los alimentos estén mejor etiquetados. Y por todo eso, con toda la ilusión y con todo el amor del mundo, comenzamos este capítulo en el que os voy a hablar de nuestro primer diagnóstico de la alergia alimentaria de mi hija. Bueno, aquí comenzamos y os puedo decir que nosotros teníamos un bebé que no tenía absolutamente ningún problema, y pues sucedió un día que estábamos tomando algo, estábamos la niña y yo y mis padres tomando algo en una terraza, y como sabéis aquí en España es muy típico poner tapitas con la bebida que se consume. Entonces coincidió que ese día mi hija tenía hambre y no teníamos nada para darle de comer, y en la tapita que nos pusieron había unas gominolas, así que al lado de unos frutos secos, así que yo le limpié las gominolas muy bien limpias del polvito y se comió una, muy raro en ella porque le gustaban mucho los dulces como a casi todos los niños. Se comió una despacito y luego se comió la segunda, y ahí empezó como a parar de comer, no parecía como que no le gustaba, algo tenía esa gominola. Bueno, inmediatamente ya paró de comer y le empezaron a salir unas ronchas por alrededor de la boca, y hinchazón, bastante hinchazón por aquí y ronchas alrededor de la boca. Entonces yo inmediatamente cogí y bueno, me vine para casa para ver qué podíamos hacer con ella, que en nuestra casa estaba mi marido. Cuando llegamos a casa se le había bajado ya bastante y estuvimos analizando qué podía ser. Lo primero que pensamos fue que era, yo pensaba en el colorante de las gominolas. Luego analizando se nos ocurrió que podía ser el polvito de los frutos secos que había, y en concreto había cacahuetes en ese bol. Bueno, pues ese día no pasó nada, no tuvimos que ir a urgencias, simplemente esa reacción que durante el camino se le fue bajando, y entonces lo que hicimos después es ir a un alergólogo. Días después cogimos cita con un alergólogo y ya le empezaron a hacer todos los prick test, que son unas pruebas que se hacen en el brazo, unos pinchacitos con un poquito del alérgeno y un pinchacito que es de prueba para comprobar que está bien hecho el test. Y bueno, ahí le empezaron a salir positivos a frutos secos y a cacahuetes. Pues ahí supimos que tenía alergia a esos alimentos y teníamos muchísimas dudas, porque os puedo decir que aquí tenía la niña 2 años y 3 o 4 meses, todavía no había empezado el colegio cuando le sucedió esto, y ese verano nos fuimos a Gran Canaria de vacaciones, y yo recuerdo estar de camino al avión y estar escribiendo a la alergóloga para preguntarle si tenía alergia, si le había salido también la soja, porque desde el restaurante, desde el hotel donde íbamos a alojarnos, nos preguntaban si a la soja tenía alergia, porque le habíamos ido informando previamente de las alergias que le habían encontrado. Y yo en ese momento, fijaros que yo no sabía ni siquiera si entre los alérgenos era la soja. No tenía ni idea. Y recuerdo estar de camino preguntándole a la alergóloga, que por cierto amabilísimamente me contestaba, no, la soja no tiene problema y demás. Y ese primer diagnóstico, con ese primer viaje a Gran Canaria, pues fue bastante estresante, porque nos encontramos con un buffet en el que teníamos que ir preguntando todos los alimentos, teníamos muchísimas dudas de qué darle, qué no darle, y eso que en el hotel estaban bastante concienciados. Y bueno, y así empezó nuestro camino. Empezó nuestro camino en una terraza de un bar con una tapita de una consumición que tenía un polvito de cacahuete. Quiero aprovechar este vídeo y esta ocasión en la que he contado esta experiencia para decir que hay muchos lugares donde ponen de tapa cacahuetes y otros alérgenos que son también muy perjudiciales para los que son los niños alérgicos, y el problema no es que no los coman o que los coman los de al lado y les den un beso o se les acerquen y les den una reacción. El problema es que el propio polvo del cacahuete
tanto por contacto como por inhalación, puede darles reacción. Entonces, realmente es un alérgeno a tener separado. Por tanto, nosotros continuamente tenemos que evitar terrazas o bares o restaurantes que tienen ese alimento como tapa o como cortesía, ¿no?, a los comensales. Bueno, espero y puedo garantizar que alguna vez en alguna ludoteca, por ejemplo, nos ha ocurrido, quería contar esta anécdota, en una ludoteca que íbamos cuando era pequeñita, ponían para los padres, no para los niños, pero sí para los padres, ponían en la parte de la cafetería donde estaban normalmente los padres esperando a que los niños acabaran de divertirse, era una especie de parque de bolas, una ludoteca, pues ponían cacahuetes, y cuando celebrábamos el cumpleaños de ella o iba como invitada, pedíamos que por favor ese día no pusieran cacahuetes, y la verdad que siempre nos lo aceptaron y nos respetaron ese problema que tenemos. Y la verdad que igual que en otros sitios no podría decir lo mismo, hay sitios donde son auténticamente maravillosos, empáticos e incluso con bastante menos conocimiento del que hay ahora y hace una serie de años. Así que también aprovecho para agradecer a los que sí lo hacen, a los que se adaptan y a los que hacen un pequeño esfuerzo, que lo entiendo que es un esfuerzo, porque no voy a decir que sea una cosa fácil de hacer, pero entiendo que es un pequeño esfuerzo y es por el bien de una persona y su salud, así que aprovecho para agradecerlo. Bueno, y ya para terminar este vídeo, no me quiero poner seria, esta es la parte 1 del debut de la alergia, y si queréis que os cuente cómo ha ido evolucionando los distintos frutos secos que le han ido probando, porque inicialmente se lo hicieron con un Plictex y luego también tuvo análisis de sangre, en concreto ha tenido 3 en los que van analizando los anticuerpos IgE, y si queréis os puedo contar también cómo hemos ido haciendo distintos análisis de sangre y prick test para descartar, eso es una notición en nuestro caso, para descartar la alergia a algunos de los frutos secos, y ella ahora mismo tiene alergia a la avellana y severa al cacahuete y alergia al melocotón, pero al resto de frutos secos no tiene alergia. El problema que tenemos son las trazas. Ella, si no tuvieran trazas de otros frutos secos, por ejemplo las almendras, las nueces y los pistachos, podría comerlas, pero por el problema de las trazas pues también tenemos ahí una barrera que no siempre es salvable. Así que si queréis que os cuente esta otra parte en otro vídeo, decídmelo en los comentarios, y espero que vayáis contándonos también vuestras propias experiencias, que estaré encantada de ayudaros. Un abrazo.